Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos este último capítulo de la semana aquí por El Mostrador en el programa Al Pan Pan. Y vamos a estar analizando, ustedes saben que todos los viernes conversamos con nuestro editor general Héctor Cosio, con quien vamos a estar hablando, por supuesto, los temas más importantes de la contingencia y que marcaron, por supuesto, las noticias de esta semana. Pero queremos concentrarnos ahora en lo que fue el punto de prensa, que duró más de casi una hora, de Juan Pablo Hermosilla, abogado defensor de Luis Hermosilla, recordemos, en prisión preventiva, ¿no? Investigado por una serie de delitos. Y en este punto de prensa, él liberó los nombres no solo de fiscales, sino también de jueces de cortes con los que Hermosilla había tenido, en algunos casos hasta más de 10 años, intercambios diversos de chats. Él se encargó de señalar que aquí no estaba él imputando ningún delito, pero que las personas nombradas tenían, ¿no es cierto?, el tiempo suficiente para dar a conocer sus propios descargos y que, de lo contrario, él en algunas semanas más podría incluso liberar algunos chats, que se conocieran exactamente los contenidos de esos chats. Ha habido toda una polémica porque el que está más al centro de esta situación es el fiscal nacional Ángel Valencia. Queremos analizar el impacto que esto tiene. A ver, ¿cuánto hay aquí realmente de una situación que pudiera eventualmente complicar ni más ni menos que al Ministerio Público o nuevamente al Poder Judicial? ¿Cuánto hay de una performance mediática por parte de Juan Pablo Hermosilla? Bueno, se lo vamos a preguntar al abogado académico de la Facultad de Derecho de la Universidad, Diego Portales, además uno de los impulsores de la reforma procesal penal, Cristian Riego. Cristian, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días. Cristian, lo primero que te quiero preguntar, ¿te parece que este punto de prensa cumple algún objetivo desde el punto de vista, te lo pregunto como abogado, de la estrategia judicial de Juan Pablo Hermosilla en tanto abogado defensor? A ver, Juan Pablo Hermosilla ha dicho que él hizo esto para evitar que se siguieran filtrando casos y entiendo que eso significaría que la situación de su cliente se siguiera complicando con casos que él quería, como quien dice, conocer todas las acusaciones rápidamente para poder defenderlo y no estar viendo que cada día aparecían nuevos casos a través de la prensa. En ese sentido, probablemente sí, porque las filtraciones hasta ahora, aparentemente, por lo que se mostró ayer, no parecen dar lugar a nada muy sustantivo. O sea, todo lo más importante ya salió y en ese sentido él podría quedarse tranquilo diciendo, mire, esto es lo que hay contra mi defendido y aparentemente no hay más, o por lo menos no mucho más. Ahora, yo creo que la otra cosa que se ha dicho y que uno podría pensar que también es parte de la estrategia, a pesar de que él no la ha explicitado así, es, digamos, tratar de involucrar a más gente, cosa de generar la sensación de que el tipo de prácticas que hacía Luis Hermosilla eran comunes y eso de algún modo le disminuiría la gravedad de los hechos que él habría cometido, porque esto en realidad lo hacía todo el mundo. Desde ese punto de vista me parece a mí que no, porque claramente yo creo que todos esperábamos que hubiese muchos más contactos problemáticos, digamos, o escandalosos, y según lo que publica Juan Pablo, no hay. O hay solamente algún paro, tres o cuatro más que podrían ser dignos de ser analizados, pero en general lo que mostró es que todo lo importante, todo lo dificultoso, todo lo complicado ya había salido.
Claro, efectivamente, lo que tú señalas es muy cierto, pero no deja de llamar la atención, Cristian Riego, varios temas. Por ejemplo, se mencionan, voy a nombrar algunos de los mencionados, ¿no? De esta lista que él dio a conocer ayer. Se menciona, por ejemplo, al fiscal regional metropolitano Centro Norte, Javier Armentaris, Claudia Perivanich, digo, como la fiscal regional de Valparaíso, el juez Mario Carroza, Corte Suprema. Manuel Antonio Valderrama, también juez de la Corte Suprema, y luego una serie de fiscales, pero te pongo la atención en, por ejemplo, juezas como ex fiscal judicial de la Corte Suprema, Lía Cabello, la jueza de garantía de Santiago, Paula Brito, y la jueza también de la Corte de Santiago, Lilian Leighton. Y lo que llama la atención es que con algunos de estos jueces él tenía una conversación y una relación de chats y de conversaciones por más de 10 años. ¿Qué te habla eso? A ver, pero es que yo creo que aquí hay que hacer una distinción muy importante eh, entre, yo diría, fiscales y jueces, ¿cierto? Los fiscales, que son la mayoría de los casos que presentó, y además en los fiscales, en casi todos, son, el título que aparece allí es como que son conversaciones sobre causas. Bueno, eso en principio, como digo, a menos de haber algo muy particular ahí, no es relevante, ¿cierto? Los fiscales conversan con los abogados, se entrevistan con los abogados, chatean con los abogados, se envían mail con los abogados, y eso es parte de su trabajo. Eso incluso está regulado y hay un sistema para conseguir entrevistas con los fiscales. Los fiscales muchas veces le dan el mail a los abogados o el teléfono porque tienen que hacer cosas de coordinación juntos. O sea, tienen que programar audiencias, tienen que arreglar para que el cliente vaya a declarar a la fiscalía, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo eso en principio, como digo, y con la información que tenemos, lo descartaría. Que Lucho Hermosilla haya hablado con Armendari o con muchos otros fiscales sobre causas, porque además se refiere a sobre causas, ¿cierto? Eh, no tiene ninguna importancia, en principio. Ahora, entonces el problema nos queda con los jueces, ¿cierto? Varios de los jueces que allí aparecen, como tú mencionabas, Lía Cabello o el propio Lamberto Cisterna, están retirados, lo cual también le hace perder un poco de sustancia a la acusación, sin perjuicio de que podría ser interesante ver qué pasaba digamos, en otra época. Las conversaciones entre los jueces y los abogados sí son en principio, yo diría que al contrario. O sea, como regla general, uno diría, los jueces no tienen que conversar con los abogados que litigan frente a sus tribunales sobre asuntos profesionales, sobre asuntos vinculados a su trabajo. Obviamente que si son amigos por otra fórmula, no tiene nada que ver eso. Y ahí hay dos hipótesis que se manejan en el listado de Hermosilla. Una es que son conversaciones sobre ascensos o promociones, y yo diría que esas son complicadas, son al menos una mala práctica. O sea, que los jueces le anden pidiendo favores a abogados que litigan entre ellos, ante ellos, para promover, para ser promovidos o para promover amigos suyos, o que reciban peticiones que el día de mañana pueda dar lugar a devueltas de mano, es impropio, es una mala práctica, aunque yo diría que no está sancionado y es probablemente una práctica bastante habitual, pero sin duda cuestionable y criticable. La segunda que me parece que podría ser la más grave y que sí está prohibida en la ley es las conversaciones sobre jueces con abogados, pero que creo que son tres, con abogados sobre causas pendientes. ¿Cierto? Los jueces no tienen nada que conversar sobre los abogados causas pendientes, o si van a conversar tendrían que hacerlo de manera bilateral, o sea, citar una audiencia con las dos partes. Desgraciadamente en Chile esa mala práctica existe. Yo diría que no es generalizada, pero existe, y es impropia y está prohibida por la ley. Y por lo tanto ahí podría haber algo que uno diría podría valer la pena ser investigado, pero para poder decir que se trata realmente de algo grave, o sea, que hubo un intercambio de información, que a lo mejor Hermosilla le dio ciertos argumentos, eh, que los jueces le comentaron algo sobre lo que estaban pensando sobre esa causa,
tendríamos que tener antecedentes más concretos. Pero yo diría que lo único que yo veo como realmente preocupante o que podría dar o que merece una investigación más profunda son esas 3 o 4 situaciones de jueces que conversan con Hermosilla sobre causas pendientes. No estoy diciendo que hay nada ilícito, pero podría haber. Ya, lo que pasa es que es bien importante, ya vamos a ir al fiscal nacional Ángel Valencia, pero antes de eso, Cristian Riego, es que es muy importante señalar que ya conocemos, por ejemplo, lo que se habló respecto de Manuel Guerra. O sea, ya conocemos el chat entre Sí, Manuel no, Guerra, sí, ya, y que, no, o yo estoy sea, hablando de las causas que no conocemos. exactamente, pero es que pensemos, pero pensemos, Sí, por ejemplo, que todo lo que conocimos en relación a Ángela Vivanco, entonces, cuando primero postula y luego ya está instalada como ministra de la Corte Suprema, o sea, le ha significado a Ángela Vivanco ser expulsada de la Corte del Poder Judicial. Entonces, la pregunta es si acaso acá podrían haber elementos que pudieran llevarnos a aquello con otros jueces. no lo podemos descartar. Pero yo pensaba que iba a haber muchos más contactos y que en algunos de esos contactos podrían haber elementos más sustantivos. Hay pocos contactos, muchos con jueces retirados, y bueno, a lo mejor ahí puede haber algo sustantivo, pero como digo, es menos de lo que uno esperaba. Vale la pena que en 2 semanas más Juan Pablo se comprometió a mostrar el contenido de estos chats. A mí me interesaría ver sobre todo los chats de los jueces y sobre todo los chats de los jueces relativos a causas. Y ahí podemos ver si es que hay algo ahí grave, como tú tienes razón, como lo que hubo, creo que sí lo hubo, entre Ángela Vivanco y Luis Hermosilla, porque precisamente ahí lo que hubo fue conversaciones sobre un caso que estaba pendiente y en que la jueza manifiesta, ¿cierto?, una cierta apertura a los argumentos de Hermosilla. Hermosilla le plantea algunos, por lo menos insinúa algunos argumentos, le pregunta si está en disposición a colaborar, integrando la sala. Todas esas conversaciones son impropias y, claro, dieron lugar a la remoción de Ángela Vivanco. Y si hay algo Imagínate. parecido, uno podría pensar que, pero como digo, pero es mucho menos de lo que uno podría haber esperado en cuanto al número de contactos, que como digo, únicos problemáticos me parecen a mí son con los jueces, con los fiscales no veo, eh, no hay, claro, menos que haya algo extraordinario. Claro, estamos conversando a esta hora con Cristian Riego, abogado y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. Cristian, cuando dice Juan Pablo Hermosilla, si en 2 semanas no se han entregado estos antecedentes por los aludidos, podemos conversar y mostrar los chats. A ver, qué es lo que hay aquí? Desde tu punto de vista, ¿una amenaza? ¿Qué es lo que tendrían que mostrar estas personas? ¿Cómo lo ves? Yo no lo entiendo mucho, no entiendo mucho qué es lo que él está haciendo en ese terreno. Yo entiendo que él quería parar las filtraciones, eso me parece comprensible. Me parece que él quería también generar esta sensación de que aquí hay una práctica habitual. Como digo, creo que en eso ha fracasado porque no se ve mucho menos el material que lo que uno abre. No da para probar una práctica habitual. Eh, Tendría que haber tenido muchos más antecedentes y elementos, sobre todo en un periodo tan largo de tiempo. Y claro, si él va a mostrar los chats, esperemos que los chats muestren que a lo menos en estos 3 o 4 casos de contactos entre jueces y su defendido hay malas prácticas, porque eso le serviría para acreditar que sus comportamientos no eran excepcionales, sino que eran más o menos generalizados. Aunque, como digo, 3 o 4 no constituyen un comportamiento generalizado, Ya, pero yo creo, no sí. lo sabemos. Exactamente, porque yo creo que tú apuntas a un aspecto que yo creo que es esencial, ¿no? Una cosa es que tú digas, mira, juntémonos respecto de la coordinación de tu cliente con, qué sé yo, con la audiencia, etcétera, y otra muy distinta, que lo vimos con Vivanco, es cuando tú te pones a disposición de un abogado, que más aún, en un periodo determinado, era el abogado del Ministerio del Interior, o sea, en el fondo el representante del gobierno. ¿Te fijas? Entonces, eso sí que por supuesto podría complicar, dirías tú, la situación de algunos jueces. Claro, es que los fiscales tienen que hablar con los abogados. Eso es inevitable y eso es necesario y existe un sistema para programar, como digo, audiencia. Uno puede pedirle una audiencia a un fiscal a través del sistema, digamos, computacional de la fiscalía. En cambio, los jueces
no tienen que hablar con los abogados. En principio, no debiera haber tales conversaciones. Y si hay, entonces uno dice, bueno, aquí hay que poner atención, puede estar ocurriendo algo. ¿Mm? Eh, Obviamente, que sabemos que en el pasado, en el caso de Guerra, y yo diría que también en el caso de la fiscal del Oriente, ¿cierto? De Hubo la conversaciones. fiscal, tú te refieres a la fiscal Lorena Parra. Exacto. Creo que en esos Claro. dos casos, con distinto nivel de gravedad, hubo conversaciones claramente inapropiadas. Eh, eh, ¿Qué es lo eh, inapropiado, perdón, respecto a Lorena Parra? bueno, en el caso de Guerra, claramente él estaba vendiendo, digamos, estaba tratando de conseguir algo a cambio de información, de decisiones, o sea, el peor caso de corrupción que se ha visto en el Ministerio Público en Chile. En el caso de la fiscal Lorena Parra, ella estaba haciendo algo que a mí me parece inapropiado, que era promover su carrera, promover su, su ascenso con un abogado litigante. Y por lo tanto estaba tomando compromisos, ¿cierto?, que no debe tomar. ¿Mm? A mí me parece que ella, esa es una actitud totalmente inapropiada y criticable, una mala práctica, eh, y que la comprometía, o uno puede sospechar que la comprometía para con ese abogado. Perdona, y en Y ese por, sentido, ¿tú estás de acuerdo, perdón, Cristian, que te interrumpa, que ella debió haberse inhabilitado en esta causa? absolutamente, absolutamente, porque aunque hoy día se dice que no, porque ella ha mostrado una gran agresividad en la persecución. Bueno, pero es que eso también es un problema, porque entonces, claro, ella hoy día está obligada a demostrar que no tiene compromiso con el abogado, entonces ella está actuando de una manera especialmente dura bueno, pero eso tampoco corresponde. Eso tampoco corresponde. Entonces, yo creo que en eso Hermosilla tiene razón de que la fiscal Parra debió haberse excluido, eh, y ahora, en mi opinión, debiera excluirse porque, eh, aunque haya actuado de manera, podríamos decir, desagradecida, ¿cierto? Ingrata, eh, esta actitud desagradecida o ingrata también representa una falta de neutralidad. Mira, qué interesante el punto que tú estás señalando. Quiero avanzar, Cristian Riego, en el tema que yo diría más delicado, que tiene que ver con lo que pasa con el fiscal nacional Ángel Valencia. Toda esta idea, toda esta cuestión de que sí que solicitó esta reunión con Andrés Chadwick, el propio Andrés Chadwick, ¿no es cierto?, a través de un mensaje, de un mensaje por la aplicación Signal, cuestión que es lo que ha sostenido el propio Valencia, que él no pidió la reunión. Por otro lado, Andrés Chadwick dice que en una declaración que él jamás ha pedido nada. Y bueno, y todo este tema que se ha desprendido a partir del propio Juan Pablo Hermosilla, en cuanto a que en esa reunión solicitada por Valencia, según Hermosilla, él habría en el fondo señalado que iba a entregar información sobre diligencias que comprometieran al presidente, el presidente Piñera, ¿no es cierto?, antes de que estas se hicieran públicas. ¿Cómo ves la situación de Ángel Valencia? A ver, yo creo que en primer lugar es bueno clarificar, porque puede haber confusión sobre esto, que ayer, en la entrega de información de ayer, Hermosilla no entregó nada sobre el tema de Valencia. O sea, yo creo que todos esperábamos que Hermosilla fuera ayer a presentar algún antecedente que le diera validez o que le diera credibilidad a su afirmación, ¿cierto?, de que Valencia, de que había habido esta reunión con Valencia y que Valencia se había comprometido a entregar información sobre los casos que afectaban al presidente Piñera. Ayer habló sobre el tema, pero no entregó ningún dato. Es más, a mí me da la impresión de que lo que él dijo, leyéndolo, digamos, críticamente, uno puede entender que él reconoció que no tenía más antecedentes sobre eso, y él más bien dio razones, argumentos por los que él creía que la versión de su defendido, la de Luis Hermosilla, era más creíble que la versión de Valencia, pero no entregó nada. Entonces hoy día lo que tenemos es que tenemos dos versiones, ¿cierto? Una versión, la de Hermosilla, que a mí en lo personal no me merece ninguna credibilidad, porque Hermosilla, incluso en la propia defensa de su defensor, digamos, es un mentiroso. La defensa de Hermosilla se basa en que él
lo que decía en esa reunión original, digamos, era mentira. Y por lo tanto, y que era como una especie de blufero que ofrecía cosas que no podía cumplir en realidad. Por lo tanto, yo creo que a mí no me parece que la versión de Hermosilla sea creíble. En cuanto a la versión de Valencia también tiene algunos problemas de credibilidad porque él no la entregó originalmente, sino que fue reticente a entregarla, y luego entregó una versión que es un poco rara, ¿cierto? Esto de que cuando yo participo en un concurso y alguien me ataca, está en la campaña de mi oponente, digamos, y dice cosas muy ofensivas sobre mí, luego cuando yo gané, me voy a reunir con él para abuenarme, como quien dice, a mí no me parece que tenga mucho sentido, pero las personas que se manejan en el mundo de la política y de las relaciones y de las componendas, digamos, parece que hacen ese tipo de cosas. Digamos. O sea, cuando termina la pelea, se ponen en la buena porque no quieren estar peleados con nadie que tenga influencia o poder o control. Claro, pero la pregunta es si debió pasar todo eso por lobby, que es lo que también se señala, porque ya era fiscal nacional. Yo creo que es cierto, eso debió pasar por lobby, pero además debió haberlo dicho en el primer momento. En cualquier caso, supongamos que eso fuera cierto, que lo que dice Valencia fuera cierto, yo diría que es una práctica, no me parece que sea algo extremadamente grave. O sea, sin duda que ha minado su credibilidad, sin duda que no se ve bien, pero no me parece a mí que haya ahí algo que uno pudiera decir eh, que merezca ninguna sanción ni nada más, digamos. Si lo que dice Valencia es cierto. Ya, Ahora, porque acá, perdona, es la palabra de unos contra otros. No hay una prueba, no hay un chat, a menos que ese chat exista. no hay, bueno, pero no, yo diría que ayer, Hermosilla de algún modo reconoció que no existía ese chat, porque cuando le preguntaron dijo que dio como antecedentes para justificar la versión que él había planteado en una acción judicial. Y eso le daba cierta, cierta seriedad, lo cual es cierto. Si no es lo mismo decir algo que presentar una acción judicial, sí, eso le otorga algún mayor grado de certidumbre, sí. Y dijo que había razones para desconfiar de la versión de Valencia, sí, pero uno tenía la expectativa, dado que la otra versión viene de Luis Hermosilla, que es una persona que no tiene credibilidad y que además tiene todos los intereses del mundo digamos, que está luchando por su libertad, digamos. Yo creo que lo que se presentó respecto a Valencia es muy insuficiente. O sea, yo creo que hasta ahora sigue vigente, en mi opinión, son todas cuestiones de opinión y valoraciones. En mi opinión, sigue vigente o la versión más creíble sigue siendo la de Valencia, la cual a mí me parece una versión que da cuenta de un comportamiento que a mí en lo personal no me gusta, me parece demasiado, digamos, propio de quienes les gusta cultivar las relaciones con el poder, cosa que a mí no me parece propia de un fiscal nacional, pero no diría que hay lugar a un escándalo mayor, salvo, como digo, una cuestión de apreciación personal. ¿Mm? Perfecto. Cristian, me están pidiendo si es posible que puedas hasta acercarte un poquito más al micrófono porque está un poquito bajo tu audio. No sé si tienes la posibilidad o de subir ahí el volumen del computador. Yo lo subí al máximo dentro de lo que Ya. logro pensar. ¿Eh? Ahí Sí. sí, eso ya está, ahí Ya. se escucha un poquito mejor. Cristian, lo que pasa es lo siguiente, nos hemos visto sacudidos por un escándalo que nos tuvo, ¿te acuerdas?, semanas, ¿no es cierto?, en vilo. Y por lo tanto, ahí hay una situación que está por verse en términos de cómo va a derivar todo esto. Ni más ni menos que Luis Hermosilla, el hombre más poderoso en otros tiempos de la plaza, uno podría decir, ¿no? Está hoy día en prisión preventiva. Manuel Guerra tiene hoy día una querella que ha presentado en su contra el Consejo de Defensa del Estado. La jueza Vivanco fue expulsada del Poder Judicial. Perdón, aquí hemos estado, pero de verdad en una crisis institucional muy severa. ¿Cómo ves lo que pueda pasar en estos tres? O sea, sobre todo en tanto en el caso de Guerra como en el caso de Mosilla, ¿podrá efectivamente demostrarse los cargos que se les imputan? Eh,
Sí, yo creo que en el caso de Guerra me parece que hay bastante, digamos, los chats en sí mismos, yo diría que son constitutivos de delito y creo que eso es lo que creen tanto la Fiscalía como el Consejo de Defensa del Estado. Yo creo que aparece bastante probado que Guerra vendió, ¿cierto? Su rol como fiscal, como quien dice, al mejor postor. Y además recibió el pago, ¿cierto? Porque algunas de las solicitudes que él hacía le fueron concedidas, como ser profesor de la Universidad Santo, ¿cómo se llama? No, La Universidad de San Sebastián. Eso, perdona, ¿eso puede ser un elemento que pueda constituir el delito de cohecho? totalmente, plenamente, Mm. claro. Él pedía varias cosas, pidió ser miembro del Consejo de Defensa del Estado, pidió que lo contrataran en el estudio del propio Hermosilla, y una de las cosas que pidió fue que lo contrataran en la Universidad de San Sebastián, y lo contrataron con un sueldo bastante, yo diría con un sueldo que es propio de un académico de los mayores grados académicos y de las mayores, digamos, de los mayores pergaminos académicos, cuando él no tenía ninguno. Claro. O sea, por lo tanto, es totalmente obvio que se trata de un pago por servicios prestados. Ya, o sea, ¿no te parece desde el punto de vista de lo que va a significar este proceso difícil de probar en términos judiciales el delito de cohecho? A mí no me lo parece, sí. A mí me parece que está bastante claro. Y eso, si se logra probar, ¿qué implicancias tiene desde el punto de vista de las sanciones? Bueno, son sanciones importantes, son sanciones de crimen, o sea, hoy el cohecho se subió su penalidad, eh, y por lo tanto, probablemente también hay otros delitos involucrados, ¿cierto? De violación de secretos, no lo sé, habría que verlo. Eh, y eso, si son penas de crimen, esos son delitos que pueden llevar, porque siempre hay temas atenuantes, pero pueden llevar a penas privativas de libertad y sobre todo pueden llevar a la prisión preventiva. O sea, yo creo que hay que esperar que se formalice al señor eh, Guerra y es muy probable, o es probable, o está corriendo el riesgo, creo yo, de quedar en prisión preventiva. Y respecto de Luis Hermosilla, porque para volver a lo que pretende Juan Pablo Hermosilla en este chat, o sea, en este punto de prensa, quiero decir, ¿no? Dando cuenta de estos chats y de estas conversaciones. Tú dices, básicamente es parar el sangramiento de los chats, pero finalmente, en su estrategia de defensa, él quiere demostrar, tal como tú señalabas, que esto lo hacían todos. ¿Cómo ves la situación judicial ahí en el caso de Luis Hermosilla? O sea, yo creo que no logró demostrar eso y en cambio creo que se le viene precisamente en este caso de Guerra, al menos, nuevas imputaciones, porque en el momento que se formalice a Guerra, es muy probable que se formalice también a Hermosilla por otros delitos, como, ¿cierto?, estos de cohecho respecto al propio Guerra. Es porque ha tenido una participación evidente. Él era uno de los negociadores. Bueno, yo no conozco la investigación, habría que ver qué dicen los demás testigos, qué dice Chadwick, cómo se produjo, cómo se produjeron todas esas, digamos, movimientos para que lograr que a Guerra se le pagaran los servicios prestados. Eh, pero es muy probable, digamos, se puede razonablemente deducir que Hermosilla va a ser imputado por nuevos delitos, lo cual creo yo que lo complica extraordinariamente. ¿Qué pasa con la situación finalmente, Cristian Riego? ¿Cómo ves la situación que pudiera, digamos, configurarse en términos judiciales respecto de Andrés Chadwick? Bueno, yo creo que en el caso Guerra podría haberse involucrado, no lo sé, porque habría que conocer la investigación, yo no la conozco, va a haber, va a haber que ver toda la investigación de cómo se produjo esta, por una parte, la, quienes motivaron finalmente en el gobierno las peticiones de favores a Guerra, sobre todo en relación con el caso Penta, ¿cierto? Pero también otras, porque él entrega información sobre muchas otras causas en las cuales el gobierno podía estar interesado. ¿Quién motiva eso? ¿Lo motiva Chadwick o es iniciativa de Hermosilla? ¿Cierto? Porque
Puede ser que Hermosilla tratara de conseguir esa información para llegar, como quien dice, con mostrar su valía ante el gobierno. O fue Chadwick que le dio instrucciones en el sentido de tratar de conseguir ese tipo de informaciones. Y luego, ¿cómo se realizan y cómo se gestionan los eventuales formas de pago, digamos, de los favores, ¿cierto? ¿Intervino Chadwick ahí o no? Eso va a depender mucho de lo que diga Hermosilla, va a depender, yo creo que pueda haber prueba documental. A mí me parece que el hecho de que Guerra finalmente recibiera como pago principal, aparentemente, aunque no único, porque hay también unas boletas, digamos, de servicios profesionales, entiendo, pero como pago principal, la contratación en la universidad involucra a Chadwick. Ahora, no sabemos qué va a decir Chadwick, a lo mejor ahí podría haber algún otro tipo de explicación, que hubiese sido engañado o que no dependiera de él, no tengo idea, pero yo diría que uno en principio podría pensar que Chadwick estuvo involucrado, dado que era el decano, en el pago de esos servicios, digamos. Y eso sería, eso lo haría responsable en alguna calidad de ese delito. Ya, pues Cristian Riego, abogado, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, muchas gracias por haber compartido tu análisis respecto de este caso. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Que estés bien. Gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Nos vamos al corte y al regreso estaremos conversando con nuestro editor general, Héctor Cosio. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.